Hechos capítulo 4, versículo 1 al versículo 12 dicen de la siguiente manera: Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció aquel día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por este nombre, está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a orar una vez más, mis hermanos. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta hora, porque tú nos das el privilegio de que podamos aprender de ti, a tus pies, de tu palabra, Señor, la cual es viva y eficaz para transformar nuestras vidas. He aquí tu pueblo delante de ti, Señor. Te rogamos tú nos hables como siempre, que tu Espíritu Santo nos dé convicción de lo que hoy nos vas a enseñar y que también nos des el poder y el denuedo para vivirlo, Señor, como es digno de tu Hijo Jesucristo y de tu glorioso Evangelio, Señor. Obra en nuestros corazones, en nosotros, en los que han de oír, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mis hermanos, en el libro de Hechos hemos venido estudiando, podríamos decir, varios asuntos iniciales. Es un libro, como decíamos, bisagra, un libro de apertura. Y en él hemos venido viendo varios asuntos que vienen comenzando. Vimos la primera vez, por ejemplo, que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El primer sermón predicado, que fue predicado por Pedro en el día de Pentecostés, y vemos cómo comenzó la primera iglesia y cómo era esa primera comunidad de cristianos. Es un libro donde vemos las primeras cosas, es como el Génesis de la iglesia. Este libro, vemos los primeros hechos de Jesucristo a través de su Espíritu Santo, a través de su iglesia. Y hasta ahora todo avanzaba muy fácilmente, ¿no? La gente creía, los discípulos aumentaban, se hacían milagros y señales por mano de los apóstoles, una comunidad llena de generosidad, ferviente en el Espíritu, todo sin oposición. Y uno podría pensar que así va a ser hasta el final del libro de los Hechos, ¿no? Una iglesia gloriosa, avanzando, sin oposición. Pero algo que ocurre de ahora en adelante y que va a ocurrir hasta el final del libro de Hechos, y hasta nuestros días, podríamos decir, y que el Señor Jesús había prometido, es la oposición y la persecución por causa del Evangelio, por causa de su nombre. El mismo Señor Jesucristo había dicho a sus apóstoles en Mateo 10, versículo 16 al 18: He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Entonces, algo que el Señor Jesús había prometido que iba a ocurrir a quienes Él enviara, a sus discípulos, quienes predicarían el Evangelio. Es algo que se cabría esperar que ocurriera en algún momento, que no todo fuera así, sin ninguna persecución, sin oposición. El hermano Hernández Díaz López dice acerca de esto: la iglesia debe esperar el poder del cielo
y la oposición del mundo, el revestimiento del poder del Espíritu Santo y las persecuciones de los hombres. Una iglesia llena del Espíritu Santo enfrentará persecución. Es algo que cabe esperar cuando estamos haciendo lo que debemos hacer como pueblo de Dios. Cuando es una iglesia llena del Espíritu Santo, llena de la palabra de Dios, que persevera en la comunión, que persevera en la enseñanza, que persevera en la oración, que persevera en predicar y dar testimonio público a la sociedad, cabe esperar que así como recibimos poder de Dios para extensión de su reino, también acometa la persecución, la oposición. Es algo que la iglesia tiene que estar atenta. Es algo que como le decimos, va a ser normal en todo el libro de Hechos. Esto no es algo ocasional que pasó una vez y aquí no lo leemos más. Es una constante, especialmente en aquel avance del evangelio a través de las naciones hasta los confines de la tierra, que constantemente aparece persecución. Entonces, de aquí en adelante, en los 30 años que trata el libro de Hechos, como decíamos, hasta nuestros días, esto se puede ver. Por eso es tan importante el estudio de hoy. Y este estudio vamos a verlo en varios puntos principales, en 4. El inicio de la oposición, el obrar de Dios en medio de esa oposición, el interrogatorio de los opositores y la respuesta de Pedro a la oposición, ¿no? Esos son los 4 puntos para nuestra enseñanza hoy. Entonces, el primero, el inicio de la oposición. ¿Cómo inició esta primera oposición o primera persecución? Hechos 4, 1 al 3 dice: y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Entonces, damos un poco de contexto para entender qué pasa aquí. Acordémonos que en nuestro estudio anterior veíamos con su hermano Andrés que aprovechando Pedro, que el Señor lo había llevado a orar por un cojo para que fuera sano en el nombre de Jesús, él comienza a predicar el evangelio a la multitud en uno de los pórticos del templo. Entonces, él comienza a predicar y la gente comienza a escuchar. Él comienza a anunciarles la obra de Jesucristo, recriminándoles por su incredulidad, por su traición al entregar al Hijo de Dios a los romanos, y los llama a la fe y al arrepentimiento, para que tengan perdón de pecados. Y él comienza a reconvenirles recordando las palabras de los profetas que anunciaban a Jesucristo como el Mesías y sus padecimientos. En medio de todo esto, que esto acontece, una poderosa enseñanza, que muy seguramente Lucas solamente nos la está resumiendo, ¿no? Pero que aún no acaba. Dice que ellos, o sea, seguramente Pedro había terminado el sermón y tanto ellos, o sea, tanto Pedro como Juan, seguían enseñando a la multitud, seguían hablándole del Señor Jesucristo, de la obra que él había hecho y de la resurrección de los muertos en su nombre. Entonces, una causa o inicio de la persecución lo encontramos en este pasaje. Entonces, ese es el contexto. Ellos estaban predicando el evangelio a esta multitud, enseñándoles, hablándoles de la resurrección de los muertos en Jesucristo. Y entonces ellos estaban todavía enseñando cuando vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Entonces ellos estaban hablando del pueblo, enseñando cuando fueron interrumpidos por los opositores. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe, el capitán de la guardia del templo, con los saduceos. Interesante que aquí no menciona a los fariseos. Eso es muy importante. Vamos a ver por qué. Acá son mencionados primeramente los sacerdotes, los cuales estaban a cargo de los asuntos del templo. Y como se estaba ocurriendo ahí en las afueras, en los pórticos del templo, entonces ellos se indignaron al escuchar que ellos enseñaban al pueblo y predicaban la resurrección en nombre de Jesucristo. También estaba, dice, el capitán de la guardia o el jefe de la guardia del templo. Esos no eran soldados romanos. Los romanos les permitieron que en el templo los judíos tuvieran como el control. Ahí mandaban el sumo sacerdote principalmente y bajo él directamente estaba el capitán de la guardia. Era una guardia judía que estaba encargada de guardecer el templo. Y ellos cuidaban que ningún gentil entrara ahí bajo pena de muerte. Entonces eran personas con autoridad. Y por último menciona a los saduceos. Los saduceos eran una secta de aquella época, una secta del judaísmo. ¿Qué creían estos saduceos básicamente? Muchos de ellos eran aristócratas adinerados y
constituían buena parte de lo que eran los sacerdotes, la familia de los sumos sacerdotes y los gobernantes o gente con autoridad en aquella época. ¿Por qué? Porque ellos tenían, por razones políticas, ellos habían colaborado mucho con los romanos, por los cuales gozaban de influencia y buenas relaciones con ellos. Entonces los romanos, en retribución, porque ellos supuestamente iban a estar ahí para asegurarse que no hubiera tumultos, para controlar el pueblo, entonces como ellos colaboraban con los romanos les permitían esa autonomía en el templo y tener cierta autoridad al sumo sacerdote y a los sacerdotes, por causa de los saduceos. Teológicamente ellos son bien diferentes, o eran bien diferentes porque ya no existen, a los fariseos. Por ejemplo, decían solamente creer en los primeros 5 de la Biblia, en los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Ellos no recibían los escritos de los demás profetas y rechazaban la ley oral que aceptaban los fariseos. No creían en la resurrección física de los muertos ni en la mortalidad del alma. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo vinieron los saduceos a tentarle y le preguntaron, esta mujer que tuvo 5 esposos en la resurrección de los muertos, ¿con cuál se casará? Y Jesús les recrimina su falta de fe y entendimiento de las Escrituras, porque dice que en aquel tiempo no serán en casamiento, sino que seremos como ángeles. Entonces no creían en la resurrección ni en la inmortalidad, no creían en la existencia de los ángeles o espíritus, y no esperaban el Mesías libertador, sino que creían que de los tiempos de los macabeos ellos vivían como en un tiempo mesiánico, y los sacerdotes eran como por la rebelión de los macabeos, que también habían sido sacerdotes. Ellos creían que todo eso tenía que ver con una rebelión mesiánica que había traído libertad al pueblo. Entonces ellos no esperaban un Mesías redentor. Por eso no es raro que ellos se irritaran cuando Pedro y Juan estuvieran anunciando en el nombre de Cristo la resurrección de los muertos, porque ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces les indignó que ellos hablaran de la resurrección. Entonces estos 3 grupos de personas arremetieron contra ellos para detener la predicación que era llevada a cabo. Este es el grupo de personas, pero ¿cuál era la razón? Bueno, primeramente, Pedro y Juan enseñaban al pueblo, nos dice ahí el versículo 2. Entonces Pedro y Juan enseñaban al pueblo. Los sacerdotes y los saduceos no podían soportar que unos galileos estuvieran enseñando al pueblo. No, ni Pedro ni Juan, porque ellos no eran aceptados como maestros autorizados. Entonces ellos sentían como que era una amenaza a la autoridad de ellos como saduceos, como sacerdotes. Y segundo, porque anunciaban la resurrección de los muertos. Y como dijimos, eso indignaba a los saduceos, porque ellos negaban la resurrección. Entonces esto les causó una molestia, una indignación, por lo cual arremetieron contra ellos por predicar el evangelio. Y aquí comenzamos a ver algunas implicaciones de lo que tiene que ver con la persecución o la oposición. Cuando se predica el evangelio, comenzamos a ver que cuando el evangelio es predicado, cuando la palabra de Dios es enseñada y Cristo es anunciado de manera clara, bíblica, la oposición se va a levantar, va a surgir. Una iglesia que predica un falso evangelio, ¿no? El evangelio, por ejemplo, de la prosperidad, que predica una vida cómoda, una vida lujosa en este mundo, que deje de enseñar sobre el pecado, la necesidad de la santificación, del arrepentimiento, y que reemplace la enseñanza bíblica por coaching, por psicología, por todo tipo de filosofía hueca. Una iglesia así, mis hermanos, no va a experimentar persecución. Tal vez persecución del gobierno por evadir impuestos, por enriquecerse, amasar fortunas y ocultarlas. Tal vez de eso sufra y yo diga, me persigue el gobierno. Pero ese tipo de persecución que estamos estudiando hoy, una iglesia que predica un falso evangelio, mis hermanos, no la va a experimentar. No la va a vivir. El diablo y los enemigos de Dios se sienten muy cómodos, mis hermanos, con una iglesia llena de carnalidad, liviandad, frivolidad y entretenimiento, como la que abundan en nuestros días. Por eso es que tal vez vemos menos persecución aquí en Occidente, porque lastimosamente muchas iglesias grandes que caracterizan esta generación en el pueblo de Dios son iglesias de este tipo. Iglesias que el diablo dice, no, esa gente que siga predicando, me conviene. El diablo no los va a querer callar, pero así tenga buenas iniciativas sociales, así haga el bien a la sociedad, el diablo va a estar cómodo con ellos mientras no prediquen el evangelio de Jesucristo. Mientras no sean una amenaza para el reino de las tinieblas. Pero con una iglesia, mis hermanos, es como esta de hecho, llena del Espíritu Santo, llena de un testimonio vivo y santo, llena de la palabra de Dios y anuncia claramente el evangelio y sus demandas, el diablo se va a levantar a arremeter contra ella, mis hermanos. El diablo va a ver como una seria amenaza, como un objetivo militar.
y va a lanzar sus misiles, así como está pasando ahora en Ucrania. Va a ver el diablo a las iglesias como unas bases militares peligrosas, si son iglesias que predican el evangelio y que enseñan a las personas la palabra de Dios, y la convertirá en su objetivo prioritario. Entonces sigamos, versículo 3. Es el tipo de iglesia que el diablo quiere destruir. Es el tipo de iglesia que va a levantar persecución. Una iglesia que sea santa. Ahora en el versículo 3 nos dice: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. No es que era tarde porque era de noche, sino que el Sanedrín solía reunirse entre el sacrificio de la mañana y el de la tarde. Y como aquí ya había pasado el sacrificio de la tarde, a la cual ellos iban a orar, recuerden la hora novena, entonces ya no era un momento donde ellos podían reunir el consejo para juzgarlos. Entonces no es porque era fuera de noche, sino ya era tarde para hacer un juicio, para reunir al consejo y juzgarlos. Entonces les echaron mano, no les dejaron concluir la predicación del evangelio, sino que los metieron presos hasta el día siguiente. Entonces, cuando Jesucristo, mis hermanos, es anunciado, muchos tipos de oposición pueden manifestarse. En el caso de Pedro y Juan, pues fueron interrumpidos bruscamente y se les echaron mano. Así que, ¿usted qué piensa? ¿Qué imagina usted cuando escucha les echaron mano? ¿No? Uno se imagina una escena violenta donde arrancan a la persona, se las llevan de una manera violenta, ¿no? Porque estaban indignados y los echaron en la cárcel. Entonces, no sé qué pasó con el hombre cojo. Eso es lo que pasó con Pedro y con Juan. Entonces, en otros casos, mis hermanos, tal vez nosotros no veamos que nos van a echar manos y nos van a echar en una cárcel, por lo menos no aquí, tal vez en Colombia. Pero hay otros tipos o maneras en que la persecución o oposición se puede manifestar. Muchas veces, mis hermanos, cuando el Señor nos ha permitido predicar el evangelio, sea en una casa, sea en un parque, sea con una persona en algún lugar, uno encuentra que a veces surgen cosas que parecen naturales para interrumpir la predicación, pero realmente uno se empieza, en algunos casos uno se da cuenta que esas cosas no son tan naturales, ¿no? Por ejemplo, alguien interrumpe bruscamente porque desdeña la predicación. Uno está hablando con una persona predicándole el evangelio y aparece un amigo, aparece un familiar, aparece alguien que como que no soporta lo que se está predicando y hace cosas para distraer, para impedir que uno pueda seguir predicando. No ha pasado que hasta animales, mis hermanos. Uno va a una casa y el perro no deja enseñar. Y la gente de la casa no es capaz de callar al perro para que uno enseñe. Y todo lo importante que se está hablando, mis hermanos, la gente queda distraída y no puede aprovechar el mensaje. Hijos que interrumpen cuando normalmente no lo puede hacer. Amigos de la persona que llegan inesperadamente. Llamadas telefónicas. No está la parte más importante de la predicación y suena el teléfono. La persona se pone allá a hablar y salió un chicharrón en su trabajo, un problema. Y hay que dar la predicación. Tipo de cosas que, como decimos, son muy naturales. A veces pueden ser casualidades, pero muchas veces nos hemos dado cuenta en la práctica que no son tan naturales estas cosas, sino que el diablo, mis hermanos, está buscando muchas maneras de levantar oposición. No siempre con una persecución así que lo vayan a arrancar a uno del lugar, pero con muchas formas de distraernos. Hay algunos que, por ejemplo, aquí se duermen en la predicación. A ver, el diablo les manda sueño, yo no sé, o no duermen bien. Entonces, hay muchas maneras de estorbar, mis hermanos, cuando la palabra de Dios está siendo predicada y Jesucristo está siendo proclamado. Entonces, hay muchos tipos de predicación. Sin embargo, mis hermanos, Dios es más poderoso que cualquier oposición que pueda surgir. Y eso nos lleva al segundo punto, el obrar de Dios en medio de la oposición. Miremos que aunque ellos fueron echados en la cárcel, fueron interrumpir la predicación, mis hermanos, eso no va a quedar ahí. En el versículo 4 vamos a continuar. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5,000. Entonces, Pedro y Juan habían sido interrumpidos, encerrados en la cárcel, pero la palabra de Dios, mis hermanos, no había quedado presa. Ya había sido predicada, la gente ya había escuchado lo que Jesucristo había hecho por ellos. Entonces, los enemigos de Dios, mis hermanos, van a intentar, así sea con violencia, impedir que Cristo sea anunciado. Pero ya era tarde, la palabra había sido predicada. Entonces, esto nos recuerda a otras veces donde el diablo también intentó impedir la predicación. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en Filipos, cuando estudiamos la epístola a los filipenses? Ellos estaban predicando el evangelio en Filipos, personas estaban convirtiendo, y entonces, después que expulsan un espíritu inmundo de una mujer que estaba cautiva por él por espíritu de adivinación, ellos son echados en la cárcel en Filipos. Y uno pudiera pensar, esta es tremenda obra que se está haciendo en Filipos, se acabó, los apóstoles en la cárcel. Después de haber sido apaleados y ahí ahora estaban encadenados, después de ser humillados públicamente, y sin embargo, el Señor los lleva a la cárcel y en la cárcel manda un terremoto, y ese terremoto ¿qué lleva?
a que el carcelero baje, se preocupe y le puedan predicar el evangelio a él y a toda su familia, los cuales se convirtieron. Ellos fueron encerrados, pero la palabra de Dios no pudo ser apresada. O cuando Pablo fue llevado cautivo a Roma, él cuenta a los filipenses, ¿no? La primera epístola, que aunque él fue llevado preso, eso había redundado en que la predicación del evangelio pudiera extenderse, en que aún otros, fuera por celo o con buena intención, predicasen aún con más denuedo a Jesucristo. Él pudo predicar el evangelio a los soldados romanos, él pudo predicar el evangelio delante del César, delante del cual fue juzgado. Entonces, mis hermanos, cuando el diablo quiere callar la predicación del evangelio, Dios va a hablar más fuerte, mis hermanos. Dios va a hacer que su mensaje corra y va a hacer que esas oposiciones se conviertan en oportunidades. Y en este caso muchos, como dice aquí, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como de 5,000. Entonces muchos que alcanzaron a escuchar esta predicación, tal vez no todos, pero muchos creyeron, unos 5,000. Se estima que en este acontecimiento, mis hermanos, que estamos estudiando hoy, habían transcurrido más o menos 2 meses desde la resurrección del Señor Jesucristo, desde su muerte y su resurrección. Y si nos acordamos, el día de Pentecostés eran apenas 120. Pedro predica en Pentecostés y pasan a ser 3,000 personas añadidas a la iglesia en un solo día. Y otra segunda predicación un tiempo después y son añadidos como 5,000 varones, sin contar sus esposas y sus hijos. Solo mencionan los varones como las cabezas de las familias. O sea que en un transcurso de 2 meses, mis hermanos, la iglesia pasó de ser 11 apóstoles a como 10,000 personas, más o menos. Entonces Pedro y Juan fueron acallados y arrestados, pero la palabra de Dios, mis hermanos, fructificó. Podemos ver el poder de Dios, mis hermanos, a pesar de la oposición, a pesar de la persecución, mis hermanos, la iglesia sigue avanzando. El evangelio se sigue extendiendo, mis hermanos. No hay ningún poder de las tinieblas, ninguna oposición que se pueda levantar, ninguna persecución de los hombres, ni del diablo, ni de nada, mis hermanos, que pueda ponerle freno al evangelio de Jesucristo. Nada, mis hermanos. Aquí podemos ver el poder de Dios a pesar de esta oposición. Mis hermanos, porque podemos decir que la oposición, la persecución nunca le han hecho mal a la iglesia, solamente bien. Más adelante cuando veamos, por ejemplo, que Esteban fue apedreado. ¿En qué redundó eso? Hechos 8, versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos, y fueron esparcidos por causa de la persecución del martirio de Esteban, iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, más persecución, más anunciaba el evangelio. Así llegó el evangelio también, por ejemplo, a los samaritanos. Felipe, que escapó de esa persecución después de la muerte del martirio de Esteban, llega y le predica el evangelio a los samaritanos, de ahí al etíope, al eunuco. Y luego termina en Cesarea y por todo el camino predicando el evangelio. ¿No? También en Hechos 11, 19, 20 se nos narra como los que habían sido esparcidos por la persecución que comenzó con el martirio de Esteban, anunciaban el evangelio por Fenicia, por Chipre, por Antioquía, por un montón de ciudades, mis hermanos. Miren toda la bendición que trajo la persecución. Trajo un mayor crecimiento de la iglesia, una mayor extensión del reino de Dios, una mayor predicación del evangelio, un mayor alcance. Incluso en esta persecución de Esteban surge una figura bien terrible para esa época, que era Saulo de Tarso, que empezó a perseguir a la iglesia, arrastrar a los discípulos a los tribunales, dar su consentimiento para que muchos de ellos murieran, llevando cartas para prender a los discípulos en Damasco. Entonces, cuando había una gran persecución y el pueblo de Dios estaba angustiado, Dios agarra al mayor perseguidor y lo transforma en uno de sus mayores predicadores, que llena con el evangelio todo Europa, hacia Occidente. Y no termina ahí, mis hermanos. En el siglo I, II, III, la persecución, la sangre de los mártires era el abono para la semilla del evangelio que era predicado. Tal punto que todo Roma fue lleno del evangelio. En los tiempos antes, durante la reforma, la persecución también purificó y trajo bendición a la iglesia. Y hoy en día, mis hermanos, donde la iglesia es perseguida, donde la iglesia es viva, llena de su Espíritu Santo y está proclamando el evangelio, y por eso se levanta oposición, encontramos iglesias bendecidas, llenas de vida, mis hermanos. Entonces la persecución nunca ha hecho mal a la iglesia. La persecución solo permite que el poder de Dios se manifieste con más grandeza, mis hermanos. A mayor oposición, mayor bendición, mayor crecimiento.
Cuando estamos haciendo, cuando la persecución viene por la obediencia a Dios, claramente. Entonces, donde hay iglesias débiles, iglesias decadentes, iglesias que han dejado la palabra de Dios y la predicación del evangelio, uno encuentra, mis hermanos, todo menos oposición ni persecución, porque esas iglesias, mis hermanos, muchas veces están muertas. Entonces Dios lo dice, hay que queden enterradas. ¿Para qué las voy a despertar con persecución? Se queden ahí dormidas. Entonces vemos iglesias decadentes, mis hermanos, porque han dejado normalmente la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, y tampoco por eso experimentan esta promesa de la persecución. Esto que nosotros vimos en el Sermón del Monte, que era una bienaventuranza, ¿no? Una bendición, bendecidos los que son perseguidos por causa de mi nombre, ¿no? Por proclamar la justicia de Dios. Entonces, mis hermanos, que vemos aquí, las puertas del Hades no pueden prevalecer sobre la iglesia. Ninguna persecución, ninguna oposición, ni cárcel, ni espada podrán frenar la extensión del evangelio de Jesucristo. El diablo, el mundo y las tinieblas quieren acallar, mis hermanos, el evangelio de Dios. Quiere que la iglesia esté muda. Quiere que la iglesia no hable, que no predique, que esté muerta, que esté dormida. Pero, mis hermanos, Dios quiere lo contrario. Dios quiere que nosotros hablemos y que muchos se conviertan y crean en el evangelio. Dios quiere, mis hermanos, que prediquemos la palabra de Dios. El diablo la ha querido prohibir, ha querido evitarla, ha querido tergiversarla. Y en muchos lugares ha tenido éxito para que la gente ya no predique la palabra de Dios, sino que prediquen otras cosas. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos que predicar la palabra, anunciar el evangelio, porque Dios, mis hermanos, va a actuar poderosamente por sus instrumentos para salvar a muchas personas. Ahora, siguiendo, vamos al versículo 5, mis hermanos. Vemos que, a pesar de toda esta persecución, el evangelio sigue avanzando, pero el asunto no quedó ahí, unos quedaron en la cárcel, ¿no? Ahora va a comenzar el interrogatorio de los opositores, el tercer punto. Dice, en versículo 5, y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Entonces, primeramente, vemos que se reúne todo un séquito de personas para juzgar a los apóstoles, a Pedro y a Juan. Muy seguramente los que se reunieron para este interrogatorio, estos que eran llamados los gobernantes, tenían que ver con el Sanedrín, el cual era compuesto por 70 personas más una, que presidía, el cual era el sumo sacerdote. Como decíamos, el día anterior era tarde para reunir al Sanedrín, entonces los reúnen el día siguiente. Entonces vamos a explicar un poco quiénes conformaban este Sanedrín, el cual vamos a encontrar continuamente, de hecho los apóstoles, juzgando a los apóstoles, juzgando al apóstol Pablo, queriendo condenar a los discípulos a muerte. Entonces, primeramente, los gobernantes, muy seguramente muchos de ellos, como decíamos, saduceos, ¿no? Aristócratas, personas de influencia, personas con una autoridad, miembros del Sanedrín, que tenían cierto prestigio. También dice los ancianos, estas eran personas de la comunidad, de edad avanzada, con madurez, que estaban en el Sanedrín para proveer consejo. También dice que estaban los escribas. Estos eran los encargados de enseñar la ley y también de copiar las escrituras. Los escribas eran los escribanos de la época. Hasta el día de hoy hay escribas en el pueblo de Israel. Ellos, cada Torá o cada rollo de los profetas que ellos tienen en sus sinagogas, ellos los copian a mano. Y los encargados fueron los escribas. En este caso también ellos no solamente copiaban, sino que tenían un papel como los rabinos de enseñar la ley y se dedicaban a enseñarla e interpretarla. Eran considerados para los asuntos difíciles de la ley por su erudición. Pero ellos solían torcer las escrituras, como el Señor Jesús cada rato los acusaba. No añadiéndoles con sus interpretaciones o con la ley oral que ellos habían inventado. Entonces ellos solían en su mayoría ser fariseos. También se menciona que estaba el sumo sacerdote Anás y Caifás. Ahora, realmente el que era el sumo sacerdote en aquel tiempo era Caifás. Pero Anás era su suegro. Él era quien realmente movía los hilos. Él había sido sumo sacerdote por 10 años antes de Caifás. Pero el emperador Valerio lo removió de su posición porque vio que él se quería como apegar al poder. Pero él siguió apegado al poder. Entonces él promovía que fueran sus familiares o quienes estuvieran en cercanía con él que siguieran siendo los sumos sacerdotes. Entonces ahí fue luego por 18 años el sumo sacerdote Caifás. Y luego otros familiares cercanos fueron quedando en el cargo
así él podía seguir manejando el Sanedrín. Incluso cuando Jesús iba a ser juzgado, dice que después de interrogarlo, Caifás lo llevó al día siguiente ¿a dónde? A la casa de Anás, a su casa de su suegro. No era que tenían realmente el poder en las sombras. Los demás eran como, aunque tenían cierta autoridad, cierto poder, él los tenía ahí, ¿no? Agarrados. Luego se menciona a Juan y Alejandro, uno de los hijos de Anás y el otro un nieto de Anás, que también llegaron más tarde también a ser sumos sacerdotes. De ellos no se nos cuentan muchos detalles. Es bueno recordar que toda esta gente solía ser saduceos. Y luego menciona a todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, ¿no? Entonces, otros familiares ahí que también tenían autoridad por su cercanía con Anás y formaban parte del Sanedrín. Y todos ellos conformaban el consejo, todo este consejo llamado Sanedrín, el cual no podía condenar a muerte sin que los romanos le dieran pues autoridad. Por eso ellos no pudieron condenar al Señor Jesucristo. Y por eso aquí ellos no iban a condenar a muerte tampoco los apóstoles. Vemos que en 2 casos sí lo hicieron, pero fue algo excepcional. En hecho, los apóstoles no era algo común que el Sanedrín condenara a personas a muerte. Pero este era el mismo Sanedrín, compuesto por las mismas personas que habían juzgado al Señor Jesucristo y lo habían entregado a los romanos para ser crucificado. Entonces aquí vemos el consejo de los opositores del Evangelio. Ahora, obviamente el diablo es el hostigador principal de la persecución y la oposición, mis hermanos. Una iglesia bíblica concentrada en la palabra de Dios, fiel al Evangelio de Jesucristo, va a ser perseguida por el diablo. Pero el diablo va a usar principalmente, mis hermanos, personas, ¿no? Muchas veces de ellas, lo sepan o no lo sepan, tengan buenas intenciones o lo hagan a propósito, van a ser usadas por el diablo para levantar persecución contra la iglesia. Aún personas que creen que sirven a Dios. Entonces el diablo siempre va a usar todo tipo de personas. Nuestra pelea, como dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6, no es contra carne y sangre, pero él sí va a usar personas de carne y hueso para perseguirnos. Sean familiares. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, los enemigos del hombre serán los de su propia casa, de entre ustedes mismos, de su propia familia van a levantarse contra ustedes a perseguirlo. La suegra contra la nuera contra la suegra, los padres contra los hijos contra los padres. El diablo puede usar personas muy cercanas, aunque las que nosotros amamos, nuestro esposo, nuestra esposa, incrédulos, nuestros familiares incrédulos, para levantar persecución contra nosotros. Sean compañeros de estudio o de trabajo, sean otros creyentes o supuestos creyentes, ¿no? El apóstol Pablo dice que tenía persecución incluso entre los falsos hermanos. Si hay falsos hermanos, introducidas en medio de la iglesia, que el diablo va a usar para perseguir a su pueblo. Aún el apóstol Pablo dijo, de entre ustedes se levantarán hombres perversos, lobos rapaces, que arrastrarán al rebaño detrás de sí. O como en este caso, un poder religioso civil. Porque el diablo también ha usado muchas veces en la historia del poder civil, del gobierno civil, para perseguir a su iglesia. Y tenemos casos como en nuestros días, como China, Corea del Norte y otras naciones donde el gobierno es utilizado para perseguir al pueblo de Dios. Entonces la persecución diabólica se va a presentar, mis hermanos, con muchos rostros. Con el rostro de Anás, de Caifás, con el rostro del César, con el rostro de algún familiar cercano, de muchas maneras. Pero detrás de toda persecución, el verdadero instigador es el maligno, mis hermanos. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero va a ser esas personas para perseguirnos. Ahora, ¿cuál fue la pregunta en este interrogatorio? Versículo 7. Y poniéndoles en medio, es algo bien tremendo en aquel tiempo. El Sanedrín solía ser un semicírculo, donde las sillas eran como bancos elevados, donde en la mitad se sentaba el sumo sacerdote, alrededor los maestros de la ley, los saduceos, los fariseos, los ancianos, los escribas, y en la mitad, en la parte de abajo, en un círculo, estaban los acusados. Ahí estaba Pedro y Juan en medio, rodeado por esta manada de lobos, mis hermanos, para ser juzgados. Y les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? La pregunta no era por qué enseñaban al pueblo o anunciaban en Jesucristo la resurrección de los muertos, que era lo que los había indignado el día anterior. ¿Por qué aquí no les preguntan sobre esto? Muy seguramente porque fue algo que molestaba a los saduceos. No, a ellos les molestaba que su poder estuviera en riesgo porque otros predicaban, y a ellos les molestaba que se predicase la resurrección de los muertos. Ahora, estando los fariseos presentes, ya no convenía sacar el tema de la resurrección de los muertos, porque los fariseos iban a estar a favor. Entonces ellos cambian
La pregunta es, ¿con qué potestad? ¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces, ¿con qué poder, con qué autoridad, o en el nombre de quién ellos habían podido sanar a este cojo? Y qué interesante, mis hermanos, que a ellos no les importa la sanidad de un hombre de más de 40 años que había nacido cojo. A ellos lo que les importa es que está en riesgo la autoridad de ellos. Es más, yo hablando de una manera despectiva, esto, ¿en nombre de quién hicieron esto? Eso es como si estuvieran acusándolos que hicieron algo malo, en vez de algo bueno, que era que un hombre ahora estuviera completamente sano delante de ellos. Entonces el interés, o por lo menos la pregunta que registra Lucas, radicaba en el poder y la autoridad con quien había sido hecha la sanidad. Esta pregunta, aunque estaba mal intencionada y hecha para acusarlos, para recriminarles, vamos a ver ahora cómo Pedro, lleno del Espíritu Santo, la usa para proclamar y exaltar el nombre de Jesús. Lo cual nos lleva al último punto, la respuesta a la oposición, ahí en el versículo 8. Entonces Pedro, ¿no?, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Entonces, ¿qué es lo primero que notamos? Que Pedro estaba lleno del Espíritu de Dios. Él comenzó de una manera muy respetuosa, muy formal, pero miremos que no estaba lleno de temor. Él no dijo: perdónenme, tengo algo que decirles, tal vez los ofenda, pero perdónenme lo que le voy a decir. No, él no venía con una actitud así, de una falsa humildad, o llena de temor, o pidiendo disculpas por lo que él iba a decir. Él vino lleno del Espíritu Santo, no lleno de orgullo, no lleno de un celo en la carne, ni atemorizado por la presencia de aquellos líderes que habían entregado a su Señor a los romanos para ser crucificado. Pero sí estaba lleno del Espíritu de Dios. Eso es muy importante. Y mire lo que él responde, lleno del Espíritu de Dios. Pues, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. O sea, así que ustedes quieren saber lo que le dice Pedro. ¿Ustedes quieren saber con qué autoridad fue hecho esta sanidad? ¿En nombre de quién fue hecha? Pues les voy a decir. Les voy a decir el nombre de quién fue hecho. Y les voy a decir más. Versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y no para ahí, ya les dije el nombre de quién, pero no para ahí, a quien ustedes crucificasteis, y no para ahí, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, está ahora lleno de denuedo y le responde no como ellos seguramente hubieran querido oír, sino con la verdad y llenos de confianza. Él los confronta, él se para delante de ellos y les empieza a hablar que esto fue hecho en el nombre de Jesucristo. O sea, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Los saduceos rechazaban el Mesías, los fariseos lo esperaban, pero no le habían reconocido en el Señor Jesucristo. Ese que ustedes no reconocieron, en ese que ustedes no creen, ese es el Mesías. Comienza bien fuerte. Luego le dice que Él es el Jesucristo, pero es de Nazaret. Sean notorios todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que es en el nombre de Jesucristo de Nazaret, o el Nazareno, es decir, el Galileo, el que venía de Nazaret, de una región despreciada por estas personas, menoscabada por los líderes religiosos. Podemos darnos una idea de lo que se pensaba en la época acerca de que el Mesías o algún profeta saliera de ahí, leyendo algunos versículos. Por ejemplo, Juan 1, versículo 45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado de aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe: ven y ve. ¿No? Los judíos no tenían ninguna esperanza que de Galilea y mucho menos de Nazaret podría salir nada bueno. Pero donde los hombres no esperaban que salieran algo bueno, Dios había traído al verdadero Mesías, quien ellos habían negado. Cuando Nicodemo defendió al Señor delante del Sanedrín, ellos le respondieron en Juan 7:52, y respondiendo le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Pero ahí es donde comenzó su ministerio el verdadero Mesías, el verdadero Salvador de los hombres, donde ellos despreciaban, donde ellos jamás hubieran recibido al Señor, y donde ellos desdeñaban. Ellos decían: no, eso es Galilea de los gentiles. Toda gente allá de Samaria que se mezcló
con los asirios. ¿Qué va a venir bueno de allá? Pero de allá Dios trajo el Salvador, que esos religiosos no pudieron reconocer. Ahora, el Señor ciertamente había nacido en Belén, como decían las profecías. Pero sabemos que porque Herodes el Grande lo persiguió para matarlo, huyó a Egipto. Y cuando regresaron, tuvieron miedo de volver a la región de Judá. Entonces se quedaron ahí en Nazaret, donde nadie esperaba que el Mesías viniera. Pero ahí el Señor permitió que Él se criara a propósito, como dice Mateo, en el capítulo 1, versículo 23, porque Él sería llamado Nazareno, o sea, de Nazaret. Luego dice, no solamente es Jesucristo el verdadero Mesías, que en una ciudad que ustedes desprecian y que jamás esperarían que algo saliera, sino que ustedes lo crucificaron. Quien vosotros crucificasteis. El Mesías despreciado era también el Mesías crucificado, dice, por ustedes. La crucifixión, mis hermanos, en la época era considerado un gran oprobio, una maldición, por lo que decía Deuteronomio 21:23, que era maldito de Dios el que fuera colgado en un madero, fuera ahorcado o fuera en este caso crucificado. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, que aquel que sufrió bajo maldición, crucificado por ustedes, así le está diciendo Pedro, por medio de él vino la bendición. Por medio de él vino la redención, porque va a decir que solamente en su nombre hay salvación. El que fue maldito en la cruz era el bendito de Dios. Entonces, esto es bien confrontante, tal vez esto nos parezca normal, pero para esta gente que estaba escuchando era algo bien fuerte. Y no termina ahí Pedro, ¿no? Le dice, y resucitó a quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está sano en vuestra presencia. No, él no quedó en la tumba, sino que Dios lo había resucitado de los muertos. Algo que escandalizaba a los saduceos y algo que los fariseos no daban crédito a creer que realmente había acontecido con Jesús. Entonces, todo esto era poner a Jesucristo como el verdadero Mesías esperado, el despreciado, el condenado, el maldecido por Dios, pero quien había resucitado. Y en el nombre de ese, Dios dice, en el nombre de él, es que este hombre está sano. Él pone las evidencias. Este hombre está sano. Pero es por causa de aquel Jesucristo que ustedes rechazaron. Ahora, Pedro, miremos que él no se avergonzó, mis hermanos, de este evangelio. Pero no se avergonzó del evangelio que él estaba predicando, de Jesucristo muerto, crucificado y resucitado. Y nosotros, mis hermanos, tampoco deberíamos avergonzarnos de predicar el evangelio. Por causa que muchos de nuestros días se avergüenzan y no serían capaces de esta defensa del evangelio, es que muchos diluyen el evangelio, muchos le echan agua en grandes cantidades, lo maquillan, lo tergiversan. Muchos ante la oposición enmudecen y prefieren decir, no, bueno, no están así, ¿no? Mientras que Pedro tuvo una actitud bien distinta. Muchas veces nosotros pensamos, mis hermanos, y nos da tanto temor de hablar este evangelio, porque nos parece vergonzoso. ¿Quién es tu Salvador? ¿Quién es tu Dios? No, es Jesucristo, un hombre, pero que es Dios hecho hombre, que murió en una cruz romana como un criminal y se levantó de los muertos. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, yo lo amo, yo vivo para Él. Eso nos da vergüenza, mis hermanos, hacer esa proclamación. Veamos como algo vergonzoso, porque no que tenemos un Dios que vino con espadas y acabó con multitudes, o que había hecho cosas que los hombres admiran. Todo lo que Jesús había hecho, mi hermano, al final de su vida, era algo que el hombre en su naturaleza despreciaría. Y por eso, mis hermanos, cuando nosotros estamos muchas veces predicando el evangelio, o los que predican muchas veces el evangelio con esa vergüenza, piensan que el problema de las personas es económico, ¿no? Que tiene problemas sentimentales, que tiene problemas familiares. ¿Cómo le voy a hablar de Jesucristo crucificado? ¿Cómo yo le voy a hablar a alguien que me está escupiendo de Jesucristo muerto por sus pecados? Y nos avergonzamos, ¿no? Pero mis hermanos, no tenemos que avergonzarnos, no te avergüences. Fue Jesucristo crucificado, maldecido en la cruz, que fue levantado de los muertos con poder, que ascendió y se sentó a la diestra de Dios, el que murió por nosotros y nos salvó. Es el Jesucristo que tenemos para ofrecer a las personas, mis hermanos. Y no tendríamos que avergonzarnos de él. Tenemos que proclamarlo con poder. Aun si se oponen, aun si nos persiguen, la obra de Dios, mis hermanos, siempre tiene que estar en nuestros labios. Y nunca deberíamos ocultarla. Nunca deberíamos callar. Tenemos que proclamarla aún con más fuerza cuando hay persecución. Porque, mi hermano, era algo muy valiente de parte de Pedro. Algo muy valiente.
Pero no solamente Pedro, mis hermanos. Esteban estaba rodeado de gente que rechinaban sus dientes de odio contra él y les proclamó a Jesucristo, ¿no? A quienes ellos rechazaban, rechazando el espíritu de gracia, rechazando el espíritu de Dios. Yo me acuerdo de una ocasión, mis hermanos, creo que ya se los he contado, que estábamos en Israel. Estábamos en un bazar, varios hermanos de una campaña predicando el evangelio ahí en Beersheba. Y teníamos una mesa contratados, con libritos. Y bueno, en el bazar todo iba muy tranquilo, iba muy bien. Algunos agarraban el libro, algunos vendedores nos miraban como feo. Y entonces llegan unos de un grupo llamado allá, Yad Leachim, que es dar la mano a los hermanos, que vinieron todo menos para darnos la mano. Un grupo de extremistas judíos religiosos que venía con cámaras a intimidarnos para que dejáramos de predicar el evangelio. Y empezaron a alborotar a las personas a nuestro alrededor. Y la gente empezó a rodearnos y a gritarnos y a escupir. Y ahí nos empezamos a llenar como de temor. Y entonces uno se tira sobre la mesa y la parte en pedazos. No, así hizo como que se caía, pero fue a propósito para romper la mesa donde estaban los tratados. Y estábamos como todos atemorizados cuando uno llamado Sergei de Rusia, que era también judío, pero también cristiano, se para en medio de la multitud y empieza a predicarles el evangelio. Y empieza a proclamar a Jesucristo. Y la gente empieza a callarse y empieza a escuchar. Y hasta los propios vendedores que antes estaban contra nosotros empiezan a defendernos. Dicen, no, déjenlos hablar, déjenlos que digan el mensaje que tienen que decir. Y fue algo tremendo en ese momento, y en ese momento nos llenamos de valor y empezamos a proclamar en medio de toda esa multitud, mis hermanos. Fue una experiencia bien maravillosa. Pero esas cosas pasan, mis hermanos, cuando empezamos a proclamar a Jesucristo. Cuando no callamos la verdad. Cuando estamos dispuestos, mis hermanos, a pagar el precio. Ahora miremos, mis hermanos, que esto fue guiado por el Espíritu Santo. Porque podríamos pensar que esto que pasó aquí con Pedro fue algo muy natural, ¿no? Y que nosotros podríamos hacerlo de una manera también natural. Pero eso solamente podríamos pensarlo si ignoramos que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. ¿No? Recordemos que Pedro, mis hermanos, antes se había acobardado. Cuando el Señor Jesucristo fue apresado y estuvo ante esas mismas personas, delante de la cual él estaba en ese momento. Cuando él estaba esperando afuera, calentándose en la hoguera, él negó al Señor Jesucristo delante de los guardias y delante de una criada. Cuando le preguntaron si era discípulo del Señor. Y ahora está delante de esas mismas personas, lleno del Espíritu Santo, lleno de valor, proclamando que ese que ellos habían condenado a muerte, que habían entregado a los romanos, que fue crucificado, que habían desdeñado, despreciado, era el Mesías, el Salvador, mis hermanos. Entonces, si tú temes, si tú piensas que es algo muy difícil para ti, para mí, mis hermanos, mira las palabras con las que nos alienta el Señor Jesucristo en Mateo 10, versículos 19 y 20. Porque, hermanos, ciertamente algo así como lo que estamos hablando en el natural no se puede dar. Pero el Pedro que encontramos ahora es bien diferente a aquel Pedro, mis hermanos. Como decíamos, lleno del Espíritu Santo. Y él está ahora experimentando una promesa que el Señor Jesucristo había hecho para él y también para nosotros, si pasamos por algo así. Mateo 10, 19 dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. No es que yo estuviera en la cárcel, mis hermanos, toda la noche pensando, yo mañana les voy a decir esto y les voy a decir esto allá en su cara del Sanedrín. No. Dice, no os preocupéis cómo o qué hablaréis. Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en nosotros. Entonces, por el poder, por la llenura del Espíritu Santo, fue que Pedro fue hecho un hombre diferente y ahora podía predicar y proclamar con valor a Jesucristo y este crucificado, muerto y resucitado, mis hermanos. No era algo natural. Es algo que experimentamos como hijos de Dios cuando somos llenos del Espíritu de Dios, cuando estamos andando en el mandato de Dios de proclamar las buenas nuevas. Pero Pedro, mis hermanos, no termina ahí, ¿no? No solo le responde la pregunta, ella había acabado de responder. Es por causa de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes entregaron, crucificaron, desdeñaron, y que Dios levantó a los muertos, que este hombre está sano. Hasta ella había respondido lo que ellos preguntaron, pero no acaba ahí. Él va a seguir. Dice, les voy a decir algo más, ¿no? Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, los cuales ha venido a ser la cabeza del ángulo. Él no cayó, él siguió proclamando al Señor. Ahora Pedro está citando el Salmo 118, versículo 22, que dice, la piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo.
Era un versículo que, este Salmo 118 era un salmo que se cantaba cuando uno iba peregrinando a las fiestas anuales que Dios había mandado en Jerusalén. Pero en este salmo también se habla de unos edificadores que rechazarían la piedra del ángulo, la piedra angular. Ahora Pedro está haciendo una aplicación de esa profecía. Dice, aquello que se proclamó allá en el Salmo 118, versículo 22, es para ustedes. Para ustedes. Ustedes son los edificadores espirituales que rechazaron a Jesucristo, que es la piedra angular, la cabeza del ángulo. Pedro le está aplicando ese salmo a ellos. Dice, ustedes son aquellos que rechazaron a la piedra de la salvación. Como Pedro diría incluso más tarde a la iglesia, y acercándoos a él, piedra viva. Está haciendo otra vez la misma aplicación Pedro. Desechada ciertamente por los hombres. No, los hombres, estos fariseos, estos saduceos, este Sanedrín había rechazado al Señor. Y muchos hombres también rechazan al Señor. Pero aunque los hombres rechacen a Jesucristo, ¿no? Para Dios es la piedra escogida y preciosa. Y nosotros también como piedras vivas, dice, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, Jesucristo, la piedra viva, es la piedra angular de la iglesia. Y nosotros somos las piedras vivas que somos sostenidas, edificadas en esa piedra angular. Jesucristo es la piedra viva, la escogida, la preciosa, mis hermanos, la que sustenta la edificación de la iglesia. Y quienes la rechazan a Jesucristo, ¿no? Esa piedra viva, la piedra angular. Y por eso también nos rechazan a nosotros. Porque rechazan a Cristo, que es la piedra angular, rechazan a las piedras vivas que conforman ese edificio. Como decía Juan 15, versículo 18, si el mundo se aborrece, si el mundo nos odia, nos persigue, se opone, sepan que me ha aborrecido a mí antes que a vosotros, ¿no? Se echaron a la piedra principal. Mucho más, si lo aborrecieron a él, van a aborrecer a nosotros también, que somos piedras vivas. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo. Por eso el mundo os aborrece, mis hermanos. El mundo aborrece a Jesucristo, desecha a Jesucristo. Y por eso también persigue a su iglesia. Ellos habían rechazado a Cristo y ahora perseguían a sus apóstoles, a sus discípulos. Y se oponían a la predicación del evangelio. Entonces, hermanos, si el mundo rechaza la cabeza, mucho más nos van a rechazar a nosotros también. Pero no termina ahí, mis hermanos. Ahora Pedro viene con una proclamación más contundente para terminar esta defensa. En el versículo 12. Dice, y miren cómo aquí concluye Pedro. Dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces Pedro no había acabado de hablar y ellos solo querían una respuesta. Pero Pedro dice, no solamente es la piedra que ustedes los edificadores han rechazado, por lo cual este cojo ha sido sanado. Este Jesucristo de Nazaret, quienes ustedes crucificaron y que es la piedra angular que Dios levantó de los muertos, es también el único en quien hay salvación. A quien ustedes rechazaron, solo en él hay salvación. No solo hay sanidad, como la sanidad de aquel ciego, sino que es el único medio, el único en cual las personas pueden ser salvados. No solamente en su nombre las personas pueden ser sanas, pueden ser libres, pueden ser restauradas, sino que solo en su nombre las personas pueden ser salvas. Ustedes rechazaron al único que puede salvar y no hay otro. Esta es una proclama severa, contundente, ¿no? Si rechazas a Cristo, rechazas el único camino por Dios provisto para salvación. Una de las razones por las que los cristianos somos rechazados, somos perseguidos, odiados, es porque proclamamos un evangelio único, porque no hay otro, y exclusivo. De un Dios único, porque no hay otro Dios, de un único Salvador, que es exclusivo. No hay otro Salvador. Él excluye a todos los demás, a todos los otros medios. No hay salvación en ningún otro. Significa que no hay salvación en las obras, no hay otro Dios en que podamos ser salvados, no hay un gobierno o presidente, como muchos esperan ahora en las elecciones, que nos salve. No hay otro sistema político, sea de izquierda o de derecha, que pueda salvarnos. No es por la ciencia, no es por el conocimiento, no por las huecas filosofías de los hombres, solo en Jesucristo. Como dice el hermano Miguel Núñez, es cierto que muchos dicen que hay muchos caminos para llegar a Dios.
Dice, sí, es cierto, pero son para llegar al juicio de Dios. Y todos esos caminos acaban en el tribunal del trono blanco, el juicio de Dios donde serán condenados, ¿no? Los pecadores impenitentes y todos aquellos que rechazan al único y suficiente Salvador Jesucristo. Muchos caminos, mis hermanos, para ir al infierno, pero hay un solo camino para salvación. Hay un solo camino que lleva el Padre para reconciliarnos con Él. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Salvador provisto, un único sacrificio, una última y única expiación por la cual podemos ser salvos. El Hijo de Dios, Jesucristo, que se hizo hombre, que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, que fue obediente hasta su muerte y muerte de cruz, que se entregó voluntariamente por los pecadores y murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, ascendió a la diestra del Padre y volverá otra vez para rescatar a sus redimidos de esta corrupción de este mundo. Es la herencia que le ha prometido a sus escogidos, pero también para juzgar a todos los que rechazaron el único medio de salvación, el cual es Él, mis hermanos, y para castigar a todos aquellos que persiguieron a su iglesia y que se opusieron a su evangelio, se opusieron a que fuera rey sobre sus vidas. Entonces, mis hermanos, todo aquel que no ha creído, no rechace a Cristo, mis hermanos. Porque como dice Pedro, no hay otro medio de salvación, no hay otro nombre en cual se pueda ser salvo. No hay otra manera. Si rechazas el único camino de salvación, no hay más. Porque estrecha es la puerta, como hemos estudiado, angosto el camino que lleva a la salvación y pocos son los que le hallan. Pocos, mis hermanos, son los que hallan a Jesucristo. Entonces hay que buscar a Jesucristo, entrar por Jesucristo, porque solo en Él hay salvación, solo Él salva. Solo Él salva, mis hermanos. Todos aquellos que lo rechacen, mis hermanos, ellos mismos están buscando su condenación. Este Sanedrín, estos líderes de Israel, habían rechazado el único que podía salvarles. No solamente era la piedra principal del ángulo, la cual es aquellos que edificaban en aquel tiempo el Israel espiritual, rechazaron. Era también el único que los podía salvar. Y este rechazo finalmente iba a llevar a la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo y la muerte de todo ese sistema sacerdotal que había condenado y rechazado al Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, vamos a concluir. Vamos a tener, aunque aquí esto continúa, ¿no?, hasta el versículo 22, vamos a tenernos aquí. Pero yo quisiera dar unas conclusiones finales. Entonces, primeramente, unas enseñanzas finales que podemos llevarnos de todo esto que vimos hoy. Primero, si servimos a Dios fielmente, enseñando la palabra, predicando su evangelio, viviendo una vida piadosa, nos van a perseguir. Es un principio bíblico, mis hermanos. No es de esos principios que la gente está buscando y que se escriben libros de él o que la gente pone en los promesarios, ¿no? No es ese tipo de cosas que uno va a encontrar por ahí. Pero Pablo dice a Timoteo, en 2 Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, pero no solamente eso. Eso es parte de la vida cristiana. Pero también dice persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Vemos que el apóstol Pablo, un fiel predicador del evangelio, un hombre piadoso, un hombre dedicado al servicio del Señor y a la extensión de su reino, padeció en todos esos lugares persecución. Hijo Timoteo, acuérdate, estuviste y tú también sufriste conmigo en esos lugares. Es algo normal que eso acontezca. Pero no solamente que pasó en el pasado, porque dice, y también, y ahí nos incluye a todos nosotros, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, y eso es parte de la predicación del evangelio, vivir para Dios, dar buen testimonio, enseñar su palabra fielmente, entonces es una vida piadosa. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que quieran vivir vidas piadosas en falsas religiones, en falsas obras, en una falsa piedad, a ellos les va a ir bien. Pero los que quieran vivir una vida piadosa en Cristo Jesús, mis hermanos, van a padecer persecución. Entonces, una pregunta buena para nosotros es, ¿estamos evitando la oposición y persecución por medio de diluir el evangelio, ser infieles a la predicación de la palabra y vivir una vida santa? Porque estamos viviendo unas vidas livianas, tibias, calladas, que no proclaman el evangelio, y el enemigo no nos ve como una amenaza, por eso estamos viendo tan suave, mis hermanos. Por eso nos va tan bien. Por eso no hay persecución. Segundo,
Dios permite la persecución en su iglesia para que pueda haber un mayor testimonio de Él. Si algo vamos a ver, como decíamos, de aquí en adelante, después de esta primera persecución, es que la iglesia no se amedrentó. Ella siguió proclamando el evangelio lleno del Espíritu Santo, con denuedo, con valor, predicando la palabra de Dios. Y si como iglesias, mis hermanos, como iglesias en la región, con tanta libertad que gozamos ahora, con tantos medios que tenemos disponibles para estar predicando el evangelio, para proclamar la palabra de Dios, si no lo estamos haciendo, mis hermanos, ahora con todo lo que tenemos, mis hermanos, entonces estamos mal, porque no tenemos excusa. Estas personas proclamaban el evangelio en un ambiente adverso, y ese ambiente adverso permitía una mayor plataforma para la predicación del evangelio. Ahora, Dios nos ha dado libertad, nos ha dado medios, nos ha dado finanzas, nos ha dado muchas cosas, mis hermanos, para servirle. Ahora, la iglesia de nuestros días en Occidente fue una iglesia que por la baja oposición, baja persecución, se ha relajado. Se relaja tanto que pronto abandonaron el evangelio y lo han diluido. Pronto se han acomodado y han pensado que así tiene que ser la vida cristiana evangélica. Ir a un salón y sentarse todos los domingos y escuchar un sermón y ser felices de vivir su vida liviana, una vida a veces muy hipócrita, una vida muy superficial. Pero mis hermanos, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere, mis hermanos, que prediquemos su evangelio, que proclamemos su evangelio. Tercero, Dios quiere usar la oposición del diablo y los hombres para glorificar el nombre de su Hijo Jesucristo. Difícilmente tendríamos un pasaje precioso como el que estudiamos hoy y como los que abundan en Hechos y en la historia de la iglesia y cada persecución que Dios ha permitido, si, mis hermanos, Dios no había permitido que el enemigo se levante contra su pueblo. Ahora, Dios lo permite, mis hermanos. Dios es el que permite la persecución. A veces pensamos que el diablo tiene el control, que el presidente, que los gobernantes, aquellos que oprimen al pueblo de Dios, son los que tienen el control. Y de ninguna manera, mis hermanos, Dios está usando esos instrumentos. Aquellos que quieren el mal para su pueblo, Él vuelve eso en un bien. A mayor oposición, una plataforma más amplia para la predicación del evangelio. Mientras más de Dios se proponía callar el evangelio, más Dios ha permitido, mis hermanos, que el evangelio sea proclamado. Hasta el día de hoy, a mayor oposición en nuestras familias, en nuestros trabajos, en lugares de estudio, en el gobierno, que Dios permita mayores posibilidades para predicar, mis hermanos. A veces también no predicamos porque nos falta persecución, para que tengamos más oportunidades de proclamar en el Espíritu, ¿no? Tenemos que estar preparados, mis hermanos. Jesús avisó a sus discípulos y llegó la persecución. Y ellos hicieron justamente lo que Jesús esperaba de ellos. Proclamaron el evangelio. Si cambia el gobierno, mis hermanos, si vienen tiempos difíciles, ¿será que escucharemos este llamado de Dios para estar listos para cuando eso acontezca y aprovechar ese momento de persecución, no para huir de Colombia, como muchos ya están pensando, ¿no? Sino para proclamar el evangelio, mis hermanos, con valor, con denuedo. Era muy fácil escapar de Jerusalén. Cuando vino el martirio de Esteban, los apóstoles no se escaparon, mis hermanos. Se quedaron a seguir predicando el evangelio. Y cuarto y último, no debemos callar las verdades del evangelio. Si algo podemos aprender aquí, mis hermanos, es que el evangelio hay que predicarlo de manera íntegra y con valor. No podemos tratar que el evangelio sea menos ofensivo cuando callando la condición del hombre, su pecado, sus ofensas a Dios, su necesidad de Dios, el juicio venidero y la obra que Dios hizo por causa de ellos para salvarles, habiendo muerto, crucificado y habiendo sido resucitado. Si nosotros callamos, mis hermanos, habremos traicionado al que nos salvó. Muchas congregaciones tienen que arrepentirse de traicionar el evangelio de Jesucristo por cobardía, por agradar a los hombres, por no ofender a las personas. Callan y diluyen el evangelio. Nosotros no debemos hacer eso. Nosotros tenemos que arrepentirnos, mis hermanos, de todas aquellas veces tal vez que tuvimos oportunidad y que por temor nos avergonzamos. Por temor por proteger nuestras vidas, por proteger nuestros trabajos, porque alguien no nos insulte, por guardar una amistad. Muchas veces los cristianos callan. Y si ese ha sido nuestro caso, si nos hemos acobardado, arrepintámonos, hermanos. Pero negó a Cristo y fue perdonado. Su arrepentimiento fue verdadero. Él antes había negado a su Señor, ¿no? Ahora él lo proclamaba delante de quienes lo habían condenado. Si hemos pecado en esto, entonces, mis hermanos, volvámonos como Pedro en arrepentimiento. Llenémonos de su Espíritu Santo. Proclamemos la verdad del evangelio, mis hermanos. Porque si Dios permite oposición para nosotros, es un regalo. Es una oportunidad
para que hablemos la verdad y no callemos, mis hermanos. Entonces, demos gracias a Dios por esto que nos ha permitido aprender hoy en su palabra.